Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo. Escríbanos @pdiálogo porque queremos saber los temas que a usted le interesa para abordarlo con la mayor profundidad que nos es posible. Esta vez tenemos a dos invitados extraordinarios. El doctor Mario Fernández, médico cirujano, se dedica a la oncología y cuidados paliativos, y también tenemos al doctor Fernando Chuecas, que es médico cirujano, también profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y tiene la misma especialidad. Es un tema complejo, difícil, una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Yo al menos lo he vivido en mi propia familia y evidentemente que vale la pena conversar. ¿Qué hacer cuando a uno o a un familiar le dice, mira, tú tienes un cáncer? Y para eso vamos a conversar con estos dos médicos que tienen mucha experiencia y han querido estar con nosotros. La primera pregunta que quisiera hacerle a usted, doctor Fernández, cuando usted diagnostica un cáncer, ¿cómo le cuenta a esa persona? ¿La prepara, le cuenta a la familia, le cuenta a él? ¿Ha educado una pedagogía para contar? ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Lo primero, monseñor, es agradecerle que nos haya invitado, porque con Fernando somos muy cercanos, tenemos nuestras consultas al lado, hemos ido evolucionando y creciendo en la oncología juntos, ¿no? Ya, qué buena Fuimos cosa. los responsables de formar los primeros centros en el área privada de la oncología, tanto en el área de la radioterapia, que es a la que yo me dedico, como a la oncología médica, que es donde Fernando ha incursionado. Así que muchas gracias por la invitación, porque este es un tema que interesa es un tema mucho. interesante para la gente. Y contestando su pregunta, la verdad es que en la formación formal de un oncólogo se incluyen temas relacionados con el abordaje del paciente y la forma de enfrentar la enfermedad. De tal manera que nosotros salimos con algún bagaje teórico. Sin embargo, no cabe duda que los años de experiencia y el estar junto al enfermo, al lado del enfermo, en todas las etapas de su enfermedad, desde los enfermos que se les hace un diagnóstico en una etapa muy precoz y que nosotros sabemos que tenemos las herramientas para curarlo. Y por lo tanto a ese enfermo lo vamos a enfrentar con la verdad, con esa verdad dulce, decirle, mire, usted tiene un cáncer, pero es un cáncer que se detectó a tiempo y que hoy día existe todas las herramientas de la medicina para que usted se mejore. Y por lo ¿Cómo lo tanto, toma en general la gente? ¿O cuáles son los factores que influyen para que una persona lo tome de una manera y no de otra? yo creo que la cultura es básica, ¿no? Cuando uno se ve enfrentado a una persona que tiene algún nivel de conocimiento y sobre todo una persona culta, que se ha informado, viene mejor preparada. Viene con temores, lógicamente con temores, pero viene con los temores propios de saber cuáles son los pasos que se van a seguir, ¿no? Cuando nos enfrentamos a personas que tienen un menor desarrollo cultural, en que existen muchos mitos, ¿cierto?, en que están influenciados por opiniones de personas no doctas en el tema, vienen con mucho más temores, ponen una cierta coraza frente a este primer encuentro, y efectivamente aquellos son los pacientes que son un poco más difíciles, pero a su vez son los más receptivos y los que con mayor facilidad vamos a cambiarle esta percepción triste, ¿no? Doctor Chueca, usted tiene bastante experiencia. Un cáncer hace 30 años atrás, 20 años atrás, y hoy día es totalmente distinto. Exactamente, o sea, gracias a Dios el avance de la tecnología y del conocimiento en medicina ha logrado grandes avances, valga la redundancia, en este aspecto, en el diagnóstico, en el reconocer cuáles son las causas, y se podría decir que hoy por hoy el cáncer es una enfermedad crónica. Muchos pacientes con cáncer pueden vivir muchos años con una enfermedad activa, incluso con metástasis, pero con una buena calidad de vida, dado los tratamientos que existen hoy, las
posibilidad de hacer diagnósticos precoces, permiten mayores curaciones y la posibilidad de tener tratamientos, muchos de ellos lamentablemente bastante onerosos, permiten prolongar la vida de un paciente o tener que el paciente establezca una especie de simbiosis con su enfermedad que permite vivir durante mucho tiempo. ¿Hay alguna diferencia entre un tratamiento que se hace en Concepción, en Santiago, en otra parte del mundo, o está todo muy nivelado a raíz de la nueva tecnología, las comunicaciones, etcétera? O sea, diferencias obviamente pueden existir. ¿O hay algunas especialidades más complejas claro, que otras? yo creo que, visto de cierto punto, por ejemplo, en Santiago, con respecto a Concepción, existen muchos más centros digamos, dedicados al tratamiento del cáncer, tanto en el área pública como privada. En nuestra región, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en la ciudad de Chillán, que tiene bastantes dificultades para lo que es el tratamiento del cáncer. Los Ángeles ha logrado mejor desarrollo, el mayor desarrollo está aquí en Concepción y Talcahuano, por ejemplo, en el área pública. Del punto de vista de lo que es la patología general de cáncer, yo diría que en nuestra zona podemos tener adecuados tratamientos tanto en el área pública como privada, pero en algunos tratamientos específicos hay algunas diferencias. Debo decir, aquí está presente el doctor Fernández, por ejemplo, el desarrollo de la radioterapia aquí en nuestra zona es del mejor nivel, yo sé que no lo va a decir, pero es del mejor nivel a nivel nacional. Las causas de los distintos tipos de cáncer son genéticos, tienen que ver con la conducta de las personas. ¿Puede una persona cuidarse, por ejemplo, de su manera de vivir para evitar un cáncer? ¿Son inevitables? ¿Cuál es la experiencia clínica al respecto? ¿Y qué recomendaciones le daría usted a las personas? ¿Da lo mismo hacerse un chequeo que no hacérselo? ¿Por qué no nos instruyen un poco en esa materia? Sí, lo primero es que yo quería reforzar un poco lo que dijo Fernando, en el sentido de que efectivamente nosotros somos privilegiados en Concepción y en esta región porque tenemos hoy día toda la instalación del conocimiento y la tecnología suficiente para tratar prácticamente todos los tipos de cánceres, al igual que en Santiago. ¿El servicio público también? ¿Sí? Tanto el servicio público como el servicio privado. En el servicio público hay 2 centros de radioterapia, uno en el Hospital Higuera, centros de oncología integrales, en el Hospital Higueras y en el Hospital Regional de Concepción. Y está el centro de cáncer del Sanatorio Alemán, que es bastante completo. No es así en otras zonas. Yo creo que las inequidades en salud también se ven en el terreno de la oncología. Usted puede recordar hace muy poco todo un ambiente de noticia triste en relación a la ausencia de un oncólogo infantil en Punta Arenas, ¿no? Por ejemplo. Esa es una realidad nuestra en los extremos, en el sur y en el norte. Nos falta mucho como país para desarrollar unidades de equidad en salud en todas las áreas y también en la oncología. Y respecto a la segunda pregunta, yo diría que en general hoy día se conoce mucho mejor cuáles son los orígenes del cáncer y la gran mayoría de los cánceres tienen algún factor de orden genético incorporado. Y hoy día existe además mucho conocimiento respecto a la epigenética y que es cómo el ambiente que nos rodea influye para la activación de los oncogenes, que todos los tenemos. Usted tiene oncogenes, yo tengo oncogenes, pero usted es un hombre muy sano y no ha activado esos oncogenes, probablemente porque su ambiente epigenético es más bien lo protege, de protección, ¿no? Ahora, nunca se sabe porque dicen que el cáncer es una enfermedad silenciosa, ¿es así o no? En algunos casos sí. Claro. Afortunadamente el tema es que muchos tipos de cáncer se pueden prevenir por la detección precoz. Hay cánceres que van a aparecer, por ejemplo, la incidencia de cáncer de próstata en el hombre pasado cierta edad va a estar presente, muchas veces asintomático, a veces ni siquiera tratamiento. Pero, por ejemplo, existe la detección del cáncer cervicuterino a nivel de la mujer, ¿no es cierto? Existen algunos exámenes preventivos, algunos un poco invasivos. Por ejemplo, en Chile tenemos presencia de cáncer gástrico, que puede prevenir, por ejemplo, se puede detectar precozmente con el uso de una endoscopía de prevención. En Chile, que junto con Japón somos los campeones mundiales de cáncer gástrico. ¿Y eso por qué?
No se sabe, pero tiene que ver con algún tipo de predisposición genética, como dijo el doctor, y además asociado a este factor fuera de lo genético, que es factores alimenticios probablemente, tiene que ver con, se ha visto con el tipo de la forma en que se cocinan los alimentos, con algunas sustancias, se han mencionado unas sustancias que se llaman nitrosaminas. No existe mucha claridad, pero en Japón y Chile, que estamos un poco en las antípodas, la diferencia es que los japoneses detectan el 70-80% de los cánceres en etapa que se llama incipiente, y nosotros solamente el 20% de las veces lo detectamos en esa categoría. Ellos, a los 40 años, un japonés tiene que tener hecho una endoscopía sí o sí, y se la hacen, van ellos a pedirla, tienen los recursos para hacerla, claro. Pero son diferencias que podemos tener. Pero volviendo al origen de su pregunta, la prevención primaria es fundamental. Usted decía, hay que alimentarse bien, hay que comer poco y hay que comer sano. Y hay que tener una vida activa en términos físicos y hay que tener una vida de familia y una vida saludable desde el punto de vista psicomental. Esos tres factores, ¿cierto? El factor psicomental, la alimentación y el estado físico y la actividad son prevención primaria, no solamente para el cáncer, sino que también para muchas otras enfermedades que se van a expresar a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y hay una cultura de prevención en Chile o la gente llega cuando ya está en una situación compleja, digamos? Más bien hay poca cultura de prevención, diría yo. Incluso existe lo que se llama la medicina preventiva. Sí, claro. Tanto el sistema de salud público como el sistema de salud privado tiene establecido una consulta gratuita, creo que es anual o cada 2 años, con consulta médica o con profesional de la salud, con unos exámenes de laboratorio, lo que se llama un screening básico, pero eso lo que lo usamos somos muy poco y podemos sufrir las consecuencias. Ahora, en Chile, digamos, es una causa importante de muerte el cáncer, tanto en el hombre como en la mujer. Usted, en lo humano, en lo humano, porque evidentemente que hay especialidades médicas que no tienen este nivel de estrés como lo puede tener tratar con enfermos con cáncer y sobre todo cuando ya son terminales. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Han educado una pedagogía para acompañar a un paciente en el estado terminal? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con ellos? Yo creo que eso sería interesante, sobre todo para los alumnos de medicina que nos están viendo, para ver si siguen o no la especialidad de oncología. Yo quiero graficarle eso con una anécdota que me ocurrió cuando recién llegué a trabajar en oncología de Concepción. Yo tuve la suerte de hacer un fellow en Estados Unidos, donde yo diría que en la mayoría de las especialidades de medicina es bastante más fría la relación médico-paciente, ¿no? Y el contacto entre el paciente y el médico es muy profesional. O sea, yo voy a ver al médico porque voy a buscar una solución a mi problema y yo como médico les entrego mi conocimiento para solucionar ese problema y no va más allá de aquello. Yo llegué un poco con esa formación y dentro de esa formación se nos decía que al paciente siempre había que decirle toda la verdad y que lo fundamental era entregar la verdad y que eso era un criterio absoluto. A poco de andar me tocó ver un paciente de un sector rural, un campesino de buena posición, de estas personas que dicen que ellos jamás van a ver al médico, ¿no? Y que no me gusta, pero me trajeron aquí, ¿no? Y este señor tenía un cáncer pulmonar y en este encuentro los familiares antes del contacto me pidieron que no les contara, que no le dijera a su familiar que tenía esta enfermedad. Y él lo tenía más claro que nadie, le ha puesto. Cuando yo me enfrenté con él, le conté su enfermedad. Él escuchó en silencio, le programamos su tratamiento, el paciente se fue y el día lunes que tenía que volver no llegó y me enteré que ese día domingo se había suicidado. Y entonces fue una enseñanza muy dura para mí, pero aprendí que la prudencia es la madre de toda la ciencia. Un experto en bioética decía, jamás mentir, jamás, pero decir la verdad que el paciente está capacitado para recibir. Exactamente. Y hacer un proceso. O sea, ahora, ¿ustedes tienen acompañamiento en ese sentido? Por ejemplo,
¿está la posibilidad de un psicólogo, de un director espiritual para poder dar una noticia así? ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo creo que es muy importante lo que usted ha preguntado, monseñor, y al principio nos preguntaba acerca de cómo lo hacemos, un tema muy relevante, y lo mencionó el doctor Fernández, que sobre todo es la primera vez que uno ve a un paciente darse tiempo. En ese sentido es importante darse el tiempo necesario, las primeras consultas es muy importante. Darse el tiempo para conocer a la persona, o como usted bien dice, para saber si la persona puede recibir alguna información o cómo la va a recibir, necesita uno darse tiempo para conocer a la persona, al paciente y a la familia. Y con respecto al apoyo que se le puede dar, existe, sobre todo en lo que se llama el equipo de cuidados paliativos. Los equipos de cuidados paliativos son equipos multidisciplinarios, es que la parte más importante la llevan las enfermeras de cuidados paliativos, en que hay psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, que pueden trabajar en conjunto con médicos, también trabajan obviamente, y es un equipo que aborda al paciente en forma multidisciplinaria. Y en oncología, tanto en la parte de cuidados paliativos como en los tratamientos, cómo abordar los pacientes, muy importante es la presencia de equipo. Cuando los pacientes ven un equipo y que ven que todo el equipo, tanto los técnicos de radioterapia, las enfermeras en quimioterapia, las secretarias de nuestro centro, los médicos, están más o menos en el mismo sentido, que el sentido es ayudarnos a los pacientes, el conocimiento que ellos logran, el grado de conocimiento de su enfermedad y las preguntas que pueden hacer son mucho más atingentes. A propósito de eso, quería hacerle una consulta. Hay algunas personas que se quejan de que cuando ya no hay ninguna posibilidad de curación, un enfermo terminal, que se sienten abandonados. ¿Eso es así, no es así? ¿En ciertos ámbitos se dan más que en otros? ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Y sobre todo, ¿cómo educan a los propios alumnos, digamos, de que un paciente hasta el último día de su vida sigue siendo un paciente que requiere cuidado? Y la otra pregunta es si este sistema, digamos, de medicina, del cual nos gusta o no, han entrado otros actores. Han entrado actores económicos, uno ve cómo hay empresas, digamos, que se han apoderado. ¿De qué manera ha influido en eso, en esta relación del médico, del equipo? Porque yo tengo la impresión de que hay una catalogización, ¿cómo se dice? Así ya, todos me entienden, de pacientes que son rentables, no rentables, pacientes tremendamente caros, etcétera. ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Qué les interesa el paciente? Si se han visto presionados en ese sentido. Y ya entramos en el tema de política sanitaria. Yo les pregunto a ustedes que están ahí en el día a día. Sí, con respecto a lo que usted menciona, es un tema bien relevante cuando se habla, por ejemplo, de pacientes terminales. Y es verdad, muchas veces se les pone al paciente como un estigma de que es un paciente de que ya no hay nada que hacer, por lo tanto la medicina fracasó. Claro. A lo mejor hay un tema ahí también de traducción desde el inglés, porque lo que realmente en inglés se habla de terminally ill patients, es un paciente que tiene una enfermedad terminal. Entonces uno tiene que tratar, y eso lo comentamos en nuestros equipos, de diferenciar lo que es una enfermedad terminal en un paciente que no es terminal. En realidad el paciente es un paciente igual que cualquier paciente, igual que cualquier persona, está en una etapa de la vida y sobre todo una etapa muy difícil en que puede tener una enfermedad que es incurable. Generalmente se habla de eso, la incurabilidad o la terminalidad, claro, unos 3 meses más o menos de sobrevida probablemente, pero uno tiene que diferenciarlo porque a veces, claro, uno lo deja ahí como diciendo no hay nada más que hacer, y en muchos lugares, claro, sobre todo por los recursos que pueden existir, no se pueden tratar los pacientes. Ese es un tema, o sea, hay un límite hasta dónde llegar. Eso ustedes lo conversan con él, con la familia, porque efectivamente hay tratamientos que hacen una mejoría real, efectiva, otros no tanto. ¿Cómo lo conversan? Y si entre ustedes ese es un tema. Sí, la verdad es que hay una especialidad de la ciencia médica que es la tanatología. No está muy difundida en nuestro medio, ¿no? La tanatología es la ciencia que estudia la vida para llegar a la muerte. Sí. Pero la tanatología estudia la vida para llegar a la muerte. Cómo nos vamos preparando para llegar a la muerte. Y dentro de estos estudios han aparecido algunos aspectos a estudiar y algunos temas que van de la mano de la eutanasia. Junto con la eutanasia ha aparecido la distanasia, claro, ¿cierto? Que es esta tendencia ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico, ¿cierto? Y la ortotanasia,
que es lo que deberíamos aplicar todos los médicos que estamos en este tema, que es ayudar al enfermo para que la enfermedad alcance su final natural, ¿cierto? Otorgándole todo aquello que va a ayudarle a un mejor morir, ¿no? Desde el punto de vista físico, del dolor físico y también del acompañamiento espiritual. Y ahí es muy importante lo que usted decía, ¿cierto? Conocer muy bien al enfermo, conocer cuáles son su religiosidad, sus tendencias filosóficas y acompañarlos para que se vayan acercando de acuerdo a sus propias creencias a esta etapa que es una etapa natural. La muerte forma parte, para los que somos católicos, ¿cierto? Una etapa una etapa extraña, ¿no? Porque nos genera esta tristeza de desarraigarnos de los nuestros, pero además la alegría de entender que vamos al encuentro con Dios. Entonces, ese es un elemento que en lo personal, ¿cierto?, lo empleo con mis pacientes cuando están en etapas preterminales, ni siquiera con el terminal, en preterminal. Perdón que le diga, con los pacientes y con la familia. Es Muy impresionante importante. cómo la familia, y lo digo por experiencia propia, entra en esta nueva dinámica de tener un enfermo con cáncer que normalmente sabe mucho más de lo que uno cree. Ahí hay un tema interesante y podríamos hablar sobre eso en la segunda parte del programa. Y este es un tema que nos interesa a todos. Yo les pido que nos escriban @pediálogo para poder saber qué le parece el programa y cómo vamos a seguir adelante, porque este programa que nos ofrece Canal Biobío Regional es de ustedes. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos con el doctor Marcelo Lagos, con la profesora Paola Pinilla, médico, enfermera de la universidad, conversando sobre varios temas relativos al proyecto que se encuentra en este minuto en las cámaras, que pretende despenalizar, legalizar el aborto en Chile. Yo quisiera preguntarle a usted, en su práctica profesional, estos casos dramáticos, madre, hijo, etcétera, ¿cuál es su visión primero filosófica al respecto? Que eso es lo más importante, y después su praxis. ¿Existen estos casos? ¿Son dramáticos esto del peligro futuro de la madre? ¿Por qué no nos cuenta un poco su opinión al respecto de todo aquello? Bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, en la medicina perinatal tenemos situaciones muy graves, gravísimas, ¿no? Y quiero citar un ejemplo, por ejemplo, un cuadro hipertensivo en el embarazo, una preeclampsia severa, que finalmente la resolución de ese cuadro lleva a tener que interrumpir el embarazo. Afortunadamente son muy escasos este tipo de situaciones de tanta gravedad que se nos presenta hoy día. Más bien es porque se viene arrastrando un cuadro y el embarazo va a provocar una descompensación de él. Ya estoy colocando el caso de la hipertensión arterial, la diabetes, ya sea previa al embarazo o que se desarrolla durante la gestación, nos provocan esas situaciones en las cuales evidentemente nos lleva a tener que actuar. Porque si no, ¿no es cierto?, el no actuar, podríamos tener una muerte materna. Pero nunca se realiza una acción directa o excesiva para eliminar, o sea, usted siempre considera al niño que está dentro un paciente. Así es. En esta situación tenemos dos pacientes. ¿Y qué diferencia hay en el cuidado, digamos, respecto de esta postura suya de 12 pacientes donde hay que sacar a uno respecto de la figura del peligro futuro donde se elimina a un ser humano? ¿Cómo ve usted eso como médico? Claro, es que ahí está, ¿no es cierto?, un dilema ético, ¿no? Sería, ¿no es cierto?, el doble efecto, ¿no?, que se produce.
pero evidentemente yo estoy buscando, digamos, el bien positivo, ¿no? Claro. El buscar un De resultado ambos. positivo. Ahora, que indirectamente Claro. se produzca la muerte no es algo que yo busco, Claro. pero la acción que yo pueda practicar Puede pasar. puede provocar Puede pasar. un efecto negativo. Ok, y eso evidentemente nunca ha hecho que un médico esté en la cárcel, por ejemplo. No existe. No existe porque nunca vamos a buscar ese. Estamos buscando, ¿no es cierto?, el bien, que el riesgo mayor de la madre que está, ¿no es cierto?, ante a un dilema muy grave y que indirectamente tengamos Ya. la pérdida fetal. Ahora, usted con la experiencia que tiene, ¿es posible determinar un peligro futuro? No, No. no. Es muy complejo, ¿no? El avance hoy día, cada vez tenemos casos más complejos desde el punto de vista perinatal, trasplante o cirugía cardíaca, valvular, Claro. trasplantes renales, ¿no es cierto? Que ha ido creciendo este número de pacientes que tienen un embarazo posteriormente. Bueno, es que ese es el tema, en el sentido que la medicina avanza, hay muchas más posibilidades para ambos pacientes y sin embargo nos encontramos con este dilema en el cual pareciera ser que el derecho de la mujer de decidir si quiere o no tener un hijo bajo ciertas circunstancias prevalece por sobre el derecho del niño. Bueno, usted habrá conversado con todos sus años de experiencia, usted me contaba que ha estado en varios servicios públicos con mujeres con embarazos difíciles. Claro. ¿Qué es lo que pasa Bueno, ahí? he tenido mucha experiencia también con las madres de niños que tienen que nacen con malformaciones. A ver. Por ejemplo, entonces he conocido, yo trabajé mucho tiempo en Traiguén, en la 9ª región. Teníamos un paciente con un parálisis cerebral, que cada cierto tiempo un niño llegaba a hospitalizarse al servicio de pediatría y veíamos que ese niño producía en su familia tal efecto de acompañamiento, de amor, de sacrificio, que finalmente la mamá nos contaba de que a ella por nada del mundo cambiaría el haber tenido este niño con tantas dificultades. Tenía una traqueostomía, era difícil su cuidado. Sin embargo, ella, una vez nacido, este niño manifestó todo su amor por él y fue creciendo este amor. Y así muchas experiencias. En el CESFAM, donde yo trabajé acá en Talcahuano, en Hualpén en realidad, también había niños con problemas con síndrome y que generaban en su familia, si bien es cierto, sacrificio, porque es verdad que es mucho más sacrificado cuidar un niño en esas condiciones que un niño que tiene un desarrollo normal, se generan otras virtudes alrededor en la familia. Sí, claro. En la familia, en los hermanos, en los primos. Entonces, esto que aparentemente al no conocerlo parece algo, un daño para la familia, este niño que viene con problemas, un problema grande, si bien es cierto, puede ser desde la parte, si lo vemos desde afuera, pero el estar en esta realidad y a los padres enfrentarse a este niño, la gran mayoría de los padres se enamoran de este niño y lo cuidan, y vemos padres que salen adelante con sus hijos de alguna forma. Entonces, lo que yo he visto específicamente en el cuidado de estos niños es que se genera más amor, más acompañamiento, más cuidados, en la mayoría de los casos. En aquellas personas que promueven el aborto, especialmente la causal segunda, les genera mucha indignación de que uno hable de los niños con síndrome de Down, porque dice, no, aquí estamos hablando de patologías gravísimas, que implica la inviabilidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad que en muchas partes del mundo los diagnósticos prenatales permiten determinar el síndrome de Down y esos niños lamentablemente son abortados. Yo creo que es bueno decirle, ¿por qué en Chile vamos a... ¿qué tendríamos nosotros si se aprueba esta ley de aborto? Que no va a pasar lo mismo de aquí a un tiempo más, como pasó en España, como pasó en Francia. Bueno, usted conoce mucha literatura internacional. ¿Qué le parece a usted como concepto
una malformación incompatible con la vida. ¿Qué significa eso en la práctica? Por de pronto, toda nuestra vida es incompatible con la vida, nos vamos a morir. Ahora, y esta pregunta es para ustedes dos, desde el punto de vista estrictamente profesional humano, porque ahí en la sala de operaciones, en la consulta siguen siendo primero personas con sus valores. ¿Qué diferencia han visto entre una madre que toma al hijo aunque después muera que aquella que nunca lo ve? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y la suya también. Bueno, uno lo que puede ver es que los padres solicitan ver a su hijo. Me estoy orientando, por ejemplo, a la situación en que tenemos casos clínicos de anencefalia, ¿no? Muchos de esos niños, anencefalia, muchos de esos niños nacen vivos. Sí, claro, ¿no? claro. Y viven varias horas, claro, ¿no? Hasta incluso un porcentaje que es muy menor vive a tercer, quinto día post nacimiento, ¿no? Y uno ve cómo esos padres quieren ver a su hijo porque ternura. Es una mejor manera de hacer el duelo de los padres y de la familia, ¿no? Y después entran en todo el proceso habitual de sepultación y todo. Claro. Lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que si no ocurre eso, son situaciones, hay cuadros postraumáticos. Es un trauma. Es un trauma para la familia y que evidentemente va a ayudar a posteriori a conductas incluso que pueden llegar, ¿no es cierto?, a algo tan negativo como el suicidio, etcétera. Eso está estudiado y se comprueba. Ahora, programas de acompañamiento a una mujer que se sabe que su hijo viene con una malformación hay poco. O sea, en Chile hay poco estudio, hay poca investigación, hay poco literatura, hay pocos recursos. Bueno, yo creo que eso es un tema porque humanamente hablando las dificultades están, sí o no, están. Pero acompañadas son distintas. O sea, es totalmente distinta tener el apoyo espiritual, psicológico, económico, incluso porque tener un hijo con una cierta discapacidad requiere un apoyo físico, económico superior. Claro. ¿Eso está entrando en a propósito de esta ley, en la literatura de los médicos, que son al final los que van a tener que tomar la decisión de sencillamente ser objetores de conciencia o actuar? Bueno, programas específicamente de acompañamiento no están difundidos en el país. Hay proyectos muy interesantes como en la Pontificia Universidad Católica, en Santiago, en el Hospital Clínico de la Católica, donde tienen programas de cuidados paliativos, perinatales y de acompañamiento con excelentes resultados. Pero también en el sistema público hay, ¿no? Y quiero referirme específicamente a la prematuridad, ¿no? Yeah. Hay después un seguimiento muy técnico, muy profesional de esto, de un abordaje multidisciplinario y los chicos salen adelante con excelentes resultados. Qué bien. Con excelentes resultados. Qué bien. Qué bien. ¿Y eso está extendido en todo Chile? En todo Chile, en toda la red. Sí, en toda la red asistencial, el programa de apoyo al prematuro. Ya, excelente. Sí, y tiene intervención de otorrino, fonoaudiológico, oftalmología, por todas las consecuencias que trae el oxígeno en un niño prematuro, y apoyos de asistencia social, psicólogo. Son niños de 800 enfermero. gramos o 1 kilo. Claro, que logran salir adelante, por supuesto, muchas veces sometidos a ventilación mecánica. Sí, claro. Y por esa misma ventilación mecánica produce algunas secuelas, puede producir algunas secuelas y que requieren acompañamiento posterior. ¿Usted piensa, doctor y profesora, que de aprobarse la ley menos personas van a querer estudiar ginecología obstetricia, es decir, verse involucrados en situaciones como esta? ¿Piensa que puede pasar eso, no? No, yo creo que no. Sí. Yo creo siempre esta área es muy demandada, la especialización en el área de la ginecología obstetricia. Yo creo que no va a haber, digamos, cambio sustantivo en ese sentido. Ya. En este minuto, perdón que me salga un poco el tema, pero ¿cuáles son las especialidades más requeridas entre los estudiantes de medicina? ¿Dónde se proyectan en general? Las quirúrgicas, ¿no? A pesar de que en el último tiempo, específicamente en el último llamado concurso para especialidades médicas,
hubo una disminución de postulantes, ¿no? Disminución de postulantes porque están prefiriendo otros caminos propios de formación y no tener que devolver a determinados servicios por el tiempo que tuvo de formación. O sea, un alumno que ingresa al sistema público para especializarse tiene que estar un tiempo... devolver, digamos, un tiempo posteriormente para devolver ese periodo de formación en el servicio que lo patrocinó y le permitió esa formación. Y hoy día hay otras vías. Hay otras vías, están prefiriendo más lo propio, autofinanciado o instituciones que están apoyando esta formación. Y están mucho en las especialidades más bien de otorrino, oftalmología, aquellas especialidades que a lo mejor no requieren tantas habilidades, digamos, quirúrgicas o que demandan situaciones de emergencia y más complejas. Claro. ¿Y el caso de ustedes? Bueno, la enfermería actualmente es una de las carreras más demandadas a nivel nacional. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas alumnas postulan? ¿Cuántas candidatas tienen todos los años? Nosotros, promedio, tenemos 80 aquí en esta universidad. Sin embargo, hay universidades locales, regionales que tienen 150. O sea, tienen 80 alumnas todos los años, pero ¿cuántas postulan? Postulan mucho más, sí. En las carreras, monseñor, 800.000. Sí. Por carrera del área de la salud. Sí. De la salud, ya. Y enfermería específica. Kinesiología, 800. Claro. La profesora está hablando de los cupos que tenemos claro, disponibles, pero el número de solicitantes y postulantes sobrepasa la cifra que yo le he dicho. 800.000. Y para muchos candidatos es la primera opción, digamos. Para muchos candidatos es la primera opción. Y están entrando específicamente en enfermería con el puntaje de entrada está subiendo mucho por la misma, por la demanda que existe para estudiar enfermería. Así que no creo y la enfermería se desarrolla en todo el ciclo vital, entonces. Sí, claro. Entonces es muy llamativa hay para especialidades que son más. Bueno, el tema de las urgencias, como yo le contaba, de trabajar en los servicios de urgencia, las UCIs, servicios de alta complejidad, siempre para el estudiante es muy llamativo, es muy, muy entusiasmante y es lo que más les llama la atención. Sin embargo, también hay un gran grupo que opta por desarrollarse en la atención primaria, que es lo que nosotros estamos tratando de dar énfasis, claro, porque es ahí donde podemos prevenir y fomentar la salud. ¿Y alumnos que van al extranjero también? ¿Hay un buen número? Sí, también tenemos algunas experiencias de estudiantes que hicieron pasantía en España y otros que están postulando. Sí tenemos. ¿Y ustedes en este minuto tienen medicina, enfermería? Nutrición y dietética, kinesiología y tecnología médica. Cinco. ¿Cuántos alumnos en total hay en esos 1.600 y tantos alumnos. Un buen número. Hemos ido creciendo de manera importante. Una gran responsabilidad. Sí, bueno, aprovechando también la universidad de cumplir 25 años. No sé, profesora, ya el tiempo se nos está acabando. Si quisiera decir algo, dar un mensaje frente a todos estos temas que hemos conversado. ¿Qué le diría usted a una mujer en este minuto que está viviendo un drama, una situación compleja con su embarazo? Bueno, a esa mujer que está viviendo una situación complicada, yo le diría que antes de tomar una decisión, que busque información, que busque toda la información con respecto a lo que significa un aborto, lo que significa un niño en el vientre de la madre, que busque toda la información pertinente y la solicite, que tiene todo el derecho. De hecho, el derecho a la información es básico en salud. Si se nos niega toda la información, no se está cumpliendo nuestro derecho. Entonces, que busque toda esa información y que también trate de buscar ayuda si es que la decisión es no abortar, que trate de buscar organizaciones que puedan ayudarla y acompañarla en el resto del embarazo. Y que lo que lleva dentro de su vientre es vida, y es vida desde el momento de la concepción. Vida humana. Vida humana, sí. Y usted, doctor, que como experto en estos temas, ha trabajado tanto tiempo como ginecólogo obstetra, ¿qué? Bueno, yo sin duda invitar a todos nuestros académicos, a nuestros estudiantes, dado estamos en una facultad católica nacida en el corazón de la Iglesia, ¿no?
nos definimos como custodios de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, invitarlos, ¿no? Que tenemos que buscar la verdad, que tenemos que aumentar el conocimiento, investigar, ¿no? Y buscar el bien común de las personas y de todas las personas, independiente de su condición. Ese es el gran desafío que tenemos. Y creo también de mirar un poco lo que ha pasado fuera. Claro. Yo creo que prácticamente las mujeres, lamentablemente, muchas veces sin mucho conocimiento terminan con una vida humana, y creo que eso pesa mucho. Así que tenemos que ser unos grandes promotores y custodios de la vida y apelar a la conciencia de todos quienes están trabajando en este proyecto. Yo quisiera agradecerle la presencia de ustedes, felicitarlos por el trabajo que hacen, una revista de filosofía de nuestra universidad que les puede ayudar mucho para pensar lo que está pasando en el mundo. Bueno, escríbanos @pdiálogo, sus comentarios son importantes, y sobre todo qué programa, qué temas tenemos que abordar con la profundidad que pretendemos hacerlo para poder informarnos y saber qué está pasando en la región y en nuestro país y también en el mundo. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.